Buenas noches y bendiciones a todos. Ahora el sermón de esta noche provendrá de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra del Señor. Este es el Señor Jesucristo hablando. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta fue la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, podemos ver en la Biblia pasajes como el de Efesios capítulo 5 versículo 1 y el de 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, en donde el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, el cual es el Señor mismo, nos manda a ser imitadores del Señor Jesucristo, obedeciéndole y viviendo vidas santificadas, cercanas a Él y de santidad, si es que de verdad le amamos y tenemos fe en Él. En Mateo capítulo 11 versículo 29, el Señor Jesucristo nos da originalmente este mandamiento, el cual Pablo, Pedro y Juan recalcaron. Aquí el Señor Jesús nos dice que debemos aprender de Él. O sea, aprender de Él, imitarlo, hacer lo que Él dice y lo que Él hace. Porque al fin y al cabo eso es lo que significa la palabra cristiano, que nosotros seguimos a Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo primeramente menciona esto en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice la palabra del Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí la palabra perfecto significa perfecto en obediencia, no ser rebelde. No significa que nunca nos vamos a equivocar y nunca vamos a errar, porque somos humanos, aún estamos en el cuerpo corruptible, seguimos siendo imperfectos además, a pesar de ser cristianos, pero significa ser perfecto en obediencia, perfecto en lo que es tratar de imitar al Señor y no quedarnos en el conformismo de que, bueno, no soy perfecto, así que siempre voy a caer y no sé qué, sino que seguir perfeccionándonos, seguir permitiendo que el Señor, Jehová Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, el Señor, nos siga perfeccionando hasta la medida máxima de nuestra fe. Entonces tenemos Lucas capítulo 6. También palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6 versículo 36. Lucas capítulo 6 versículo 36. Dice el Señor Jesucristo. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos el 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hablando de parte del Señor, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo dice
que los cristianos en esos tiempos fueran imitadores de él, como el de Cristo, porque él estaba imitando al Señor Jesucristo. Así que si los otros lo imitaban a él, también iban a imitar a Jesucristo. Y así es como funciona el comportamiento de un cristiano. Así es como podemos evangelizar hasta con nuestra conducta. Las personas notarán de que somos diferentes, que no hacemos las mismas cosas vanas y mundanas que hacen los mundanos, la gente del mundo, la gente carnal, sino que notarán que hay algo especial en nosotros. Tenemos Efesios capítulo 5, versículo 1. Entonces Pablo en ese versículo de 1 Corintios 11, versículo 1, dejó en claro que aunque él estaba diciendo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, al decir como yo de Cristo, está dejando en claro que la fuente o la persona principal a que hay que imitar es el Señor Jesucristo. Entonces tenemos Efesios capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pablo, hablando de parte del Señor, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos incluso también el apóstol Pedro, que también dio esta instrucción. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice él, así habla el apóstol Pedro, hablando de parte del Señor, lleno del Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tajantes palabras del apóstol Pedro, ¿verdad? Hablando de parte del Señor, es palabra, sabiduría que proviene del Señor. Tenemos por último, en estos versículos clave, estos versículos de referencia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, también hablando de parte del Señor, dice, el que dice que permanece en él, o sea, en el Señor Jesucristo, en Dios, debe andar como él anduvo. Vuelvo y lo repito, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué más evidencias y referencias bíblicas necesitamos para estar seguros de que debemos ser imitadores de Cristo y obedecer las palabras de nuestro Señor, de nuestro Dios Jehová el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo? Obedecer las palabras del Señor Altísimo. ¿Qué más referencias y evidencias necesitamos? Entonces, tenemos que en este pasaje de Mateo 11:29, el Señor nos da dos características de Él, que Él mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo, nos dio para imitar. Y estas dos cosas deben formar parte fundamental e indispensable en todo imitador de Cristo, en todo carácter de un cristiano, en el carácter de todo cristiano. Estas dos características deben formar parte fundamental, indispensable en el carácter, en la forma de ser, en la vida de un cristiano. Estas dos características son la mansedumbre y la humildad.
La mansedumbre y la humildad son frutos del Espíritu Santo, el cual es el Señor. Y estos frutos son evidencias de que una persona de verdad ha sido salva y vive el Señor en ella. Y allí está la importancia de estas dos características. Porque estas dos características, la mansedumbre, la humildad, son frutos del Espíritu Santo que están registrados en Gálatas capítulo 5. Entonces, esos frutos del Espíritu, ¿por qué se les llama frutos? Porque esos son los frutos o las cosas visibles que se ven en una persona, principalmente hablando del carácter de la persona y cómo vive, cómo se comporta, cómo se maneja, cómo habla. Son las evidencias visibles que tienen las demás personas de ver que una persona tiene al Señor en el Espíritu Santo viviendo en ella y que de verdad ha sido salva. Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio, y tenemos fe y creemos en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios Salvador, y que Él murió por nosotros y Él resucitó y Él regresará, y todo lo referente a Él, todo lo que Él enseñó, somos salvos. Y viene el Señor en el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Nos convertimos en casa, templo, morada del Señor. Porque dice en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20, nuestro Señor Jesucristo dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entrará. Eso es cuando confesamos y aceptamos al Señor Jesucristo y tenemos fe en Él y le amamos y creemos en el Evangelio. Él entra en la persona del Espíritu Santo y convive con nosotros y vive dentro de nosotros. Y los frutos del Espíritu que se mencionan en Gálatas capítulo 5 son la evidencia de ello. Por eso que es importante mostrar esos frutos, si es que de verdad somos templo y casa del Espíritu Santo, y si de verdad hemos sido salvos, hemos aceptado y confesado de corazón al Señor Jesucristo